Bueno, Muy estamos bien, buenos días. actualmente en el Eh, segundo recorrido del seminario Fronteras, Actores, Resistencias en el proceso de expansión atlántica, de la reconquista ibérica a la conquista del sur repretense. Me acompaña un querido amigo e investigador, el doctor Juan Bubelo, de la UBA y de La Plata, y la doctora María Inés Carsolio. Le hemos solicitado, ya que Juan es un especialista en el tema de historia cultural, trabajar sobre esta idea de la construcción del otro, del discurso apocalíptico, también un discurso que en la época se desarrollaba, y ver ello como un soporte o un registro que acompaña todo lo que nosotros estamos hablando sobre este discurso del otro. Querido Juan, bienvenido. bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación también a Susana por permitirme participar en el seminario y ya sin más vueltas voy a ingresar en el tema porque el tiempo acá es tirano. Voy a exponer en tres partes este tópico específico del discurso apocalíptico. En la primera voy a dar, si ustedes quieren, una especie de tipo ideal de lo que son las características básicas del discurso en términos generales. Luego voy a trabajar específicamente el discurso apocalíptico en la Edad Media y quién fue su principal promotor y las consecuencias que tuvo. Y en la tercera y última parte voy a bajar al caso ibérico, específicamente entre los siglos XIII-XIV y fines del XV, comienzo del XVI. En relación al primer punto, bueno, lo importante en términos así, digamos, ideales de lo que sería el discurso apocalíptico, que tiene una larga tradición, inclusive preexistente en el mundo medieval, porque esto tiene raíces bíblicas, antiguo y nuevo testamentarias, que no puedo entrar por motivos de tiempo. Básicamente, lo que se construye en el discurso apocalíptico es una narración donde la historia tiene una expectativa universalista y está básicamente entendida el desarrollo de la historia en términos de dos grandes etapas. Todos los sucesos previos a la llegada del Cristo son los que preparan esa llegada del Mesías. Y todos los sucesos posteriores a la llegada del Cristo, a su muerte y a su resurrección, se entienden como la preparación para el fin de los tiempos y la segunda venida. Este lugar del fin del mundo, en lo que podríamos llamar la segunda etapa de esa historia o de esa narración de la historia, tiene un peso muy específico en el discurso, en la narrativa apocalíptica cristiana, porque de alguna manera el fin del mundo, la idea del fin del mundo es la que tiene una pretensión moral y salvífica de la religión. Es decir, el cristiano debe prepararse para ese fin del mundo que va a llegar. Y debe hacerlo en vida y debe intentar con sus acciones, con sus pensamientos y con su palabra, ganarse un lugar en ese mundo que va a ir después del fin del mundo, ese nuevo mundo. Esto impone en la narrativa, de alguna manera, un clima de cierto terror en el individuo que recibe este mensaje, un terror en el sentido de la preocupación por la salvación individual, algo que atormentó a todos los cristianos, inclusive para llevarlos a un conflicto religioso, como fue el caso de Lutero, pero también por la salvación colectiva. Los cristianos también están preocupados en términos no solamente de aquel que va a ser salvado, sino también los hermanos, los familiares, los amigos, el conjunto de la comunidad. Pero no solamente se queda en este aspecto terrorífico el discurso, sino que también propone una esperanza. Es decir, se puede alcanzar la eternidad en el paraíso, se puede trasvasar ese juicio final. Todo depende, por supuesto, de la conducta individual, de los pensamientos, de cumplir con los mandamientos, de no cometer pecados. Pero hay una esperanza en este discurso, que no es sencillamente vinculado a una cuestión del terror. Ahora, esta comunicación apocalíptica cristiana tiene un lenguaje específico que de alguna manera lo caracteriza,
Y este es un lenguaje crítico en el plano político y en el plano social. Es decir, a través del lenguaje apocalíptico se despliegan discursos políticos de crítica a la autoridad, por ejemplo. Y acá es donde encarna una figura, que es la figura del anticristo, que sería como la contraimagen del Cristo. No voy a entrar en la sutileza teológica, pero no es exactamente un contrapoder, porque si no estaríamos hablando de un esquema binario y saldríamos del monoteísmo, ¿no? El anticristo no es exactamente lo contrario a la divinidad, pero sí es una figura poderosa, es una figura que es la que va a promover el apocalipsis y el fin del mundo. En el lenguaje apocalíptico, la figura del anticristo aparece básicamente para promover la reforma moral. Es decir, dado que viene el anticristo con toda su monstruosidad, con toda su destrucción, es preciso prepararse, purificarse, arrepentirse de los pecados. Por eso el vector es esta figura del anticristo que aparece una y otra vez en los discursos. Ahora, este lenguaje apocalíptico es un gran constructor de identidad. Es un gran constructor de identidad en el sentido de el nosotros, los que nos vamos a salvar, los que enfrentamos al anticristo, aquellos que estamos del lado del bien, contra aquellos que no lo están. ¿Y quiénes serían esos otros que eventualmente están del lado del anticristo o que eventualmente están del lado del mal? En este esquema sí binario. Bueno, ese otro, a quien también se construye, en general en la Edad Media se identifica con el infiel. Con el infiel, donde la categoría sirve para identificar colectivos diferentes, se utiliza básicamente para el mundo islámico, también se puede utilizar para estos judíos que se niegan sistemáticamente a reconocer a Jesús como el Mesías. Es decir, es una plataforma para construir identidades colectivas el lenguaje apocalíptico, en un esquema más bien binario. El nosotros es el que está con el Mesías, es el que está del lado del bien, es el que va a estar después del día del juicio en el nuevo mundo, y todos ellos, esos otros, van a quedar del lado de afuera, por diferentes motivos, pero no van a entrar. Van a ser juzgados el día del juicio final y, por supuesto, van a estar impedidos de acceder a este mundo que está detrás del Apocalipsis. Por último, dentro de este esquema, insisto, ideal, que después cuando uno baja a las fuentes encuentra variantes, lo que hay que decir es que el género apocalíptico como discurso retórico tiene algunos rasgos que de alguna manera son elementos comunes, más allá de digamos, los contextos históricos o de las regiones, o inclusive de cuáles son los personajes que lo están impulsando. En primer lugar, el género apocalíptico anuncia un fin del mundo que es inminente. Es aquí y ahora, o aquí nomás, en el transcurso de poco tiempo. No es en el transcurso de un momento indeterminado en el futuro. Y ese fin del mundo, que es inminente, está anunciado explícitamente. Hay signos del fin del mundo que lo anuncian. Por ejemplo, terremotos, el asesinato de un rey, guerras, pestes, crisis económica, conflictos religiosos. Por ejemplo, el cisma de Occidente fue interpretado en buena parte de Europa como una señal de la inminencia del fin del mundo, ¿no? Esta idea de que no solamente hay un papa, no solamente hay dos, sino que hay tres, y al mismo tiempo, bueno, era la señal para que muchos interpretaran la inminencia del final. Otro rasgo de este género apocalíptico es este sistema moral dicotómico donde las fuerzas del bien enfrentan a las fuerzas del mal. Las fuerzas del bien perdón, están encarnadas en la figura del Cristo y las fuerzas del mal en la figura del anticristo. Y por último, otro rasgo de este género apocalíptico es la idea de que este final es más bien el comienzo de algo nuevo. Es decir,
el comienzo de algo nuevo en el sentido de que va a haber un nuevo mundo, va a haber un castigo para los pecadores, definitivo, final, porque no se arrepintieron, y va a haber un lugar para aquellos que han sido salvados en este nuevo mundo después del Apocalipsis. Quien ha construido en la Edad Media un esquema discursivo que se prolongó en los siglos siguientes fue Joaquín de Fiore. Acá ya entro saliendo del esquema ideal en la encarnación histórica. Podría referirme a otros casos, pero Joaquín de Fiore, un abad ermitaño de la zona de Calabria, de fines del siglo XII, fue extremadamente célebre porque sus ideas se irradiaron por buena parte de Europa con posterioridad a su muerte, que decía en 1202, y él relata, que alrededor de 1190 va a recibir una revelación que le va a permitir comprender con certeza un exégesis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nada más ni nada menos que para identificar el momento del fin del mundo, que él lo va a ubicar en el año 1260. Es decir, en su futuro, pero no muy lejos del momento en que él está escribiendo y enunciando este discurso, es decir, aproximadamente unos 70 años en el futuro desde el momento que él está interviniendo. Él concibe la historia en términos de 3 edades. En la primera es la edad del padre, donde lo que imperaba era la ley, donde existía el temor a Dios y donde jugaban un rol importante los profetas. La segunda etapa es la edad del hijo, así la llama, que es la edad del evangelio. La edad de la fe es una etapa donde Dios ha encarnado y de alguna manera Joaquín de Fiore se ubica en esa segunda edad, donde están fuertemente ubicados el rol de los sacerdotes. Y luego viene la tercera edad que es la edad del espíritu, esa edad final de la luz, del amor, donde los principales actores ya no son ni los profetas ni los sacerdotes, sino que son los monjes. Ahora, el punto central, y acá empiezo a entrar en la cuestión política y en la cuestión del expansionismo que los cristianos van a promover con este discurso apocalíptico, Joaquín de Fiore señala que como paso previo a este fin es necesario que se conviertan los judíos y los musulmanes, pero sobre todo los judíos. Después vamos a ver variantes donde el discurso apunta a otros colectivos. Él dice que previamente se van a tener que convertir los judíos y que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo como condición previa para el juicio final. Ese juicio final también va a estar en la representación de Joaquín de Fiore, vinculado a señales y signos que ya mencionamos, y el anticristo va a reinar durante 3 años y medio, digamos, imponiendo todo este terror que el anticristo impone a través de esa maldad y demás. El punto es, y acá entramos en la bajada hacia el mundo peninsular, ibérico, que nos interesa, el punto es que Joaquín de Fiore señala que va a haber un rey que va de alguna manera a enfrentar a este anticristo y al mismo tiempo se va a encargar de reformar esta iglesia que en el momento en que de Fiore escribe es corrupta, es mundana y que necesita una renovación. Es decir, acá va a empezar a aparecer en el discurso apocalíptico la idea de un político, un rey político. Este no es un sujeto religioso, es una autoridad política que al mismo tiempo que enfrenta al anticristo es el que va a renovar la iglesia. Estas ideas de Joaquín impregnaron fuertemente en Alemania, donde los sucesores de Joaquín,
ya en el siglo XIII, digamos 1250, 1200, inclusive antes, 1220, 1230, 1240, unieron la figura política que Joaquín pretendía para enfrentar al anticristo, ni más ni menos que con el rey Federico II. Y el motivo era que Federico II tenía un largo enfrentamiento con el Papa de Roma, y los franciscanos de Alemania, apropiándose de las ideas de Joaquín, señalaron que él iba a ser, en esta situación de inminente apocalipsis, quien iba a enfrentar al anticristo, y al mismo tiempo quien iba a enfrentar a la iglesia, y al mismo tiempo quien iba a impulsar la cruzada última y definitiva contra los musulmanes en Jerusalén. En 1229, Federico II era el que había conquistado Jerusalén, y como sabemos después los musulmanes recuperaron el territorio. Es decir, inmediatamente muerto Joaquín, empiezan a ubicarse las características de su representación central, apocalíptica, en diferentes figuras políticas. Y ya lo encontramos básicamente en Federico II, a comienzos del siglo siguiente a la muerte de Joaquín de Fiore. Estos discursos apocalípticos post-joaquinistas, por supuesto que una vez que pasó la fecha de 1260 no se detuvieron. Esto es lo interesante. Venía el fin del mundo en 1260, pero la gente siguió creyendo. Esto es muy interesante, pero tiene una explicación, digamos, porque lo que se dice es, el esquema está bien, esto va a ser así, y en todo caso Joaquín se equivocó en la fecha. Es algo parecido a lo que de alguna manera se utiliza en la astrología cuando se dice, bueno, astrológicamente va a pasar tal cosa, cuando esa cosa no sucede, nadie deja de creer en la astrología. Lo que se descree en todo caso es en el astrólogo, pero la astrología sigue siendo legítima. El discurso apocalíptico sigue siendo legítimo, eso quiero decir, más allá de que las fechas diferentes del fin del mundo fueron obviamente superadas. Los milenaristas posteriores, que construyeron discursos después de Joaquín, siguieron asociando el fin del mundo con la expansión del cristianismo. Por ejemplo, ya avanzado el siglo en el siglo XIII, en 1217, cuando se inicia la Quinta Cruzada, Jacques de Vitry va a asociar el discurso apocalíptico con la idea de que el cristianismo debe expandirse rápidamente hacia Medio Oriente para recuperar Tierra Santa antes de que llegue ese final. Y acá llego. En España, ¿qué acontece? ¿No? Que en la península ibérica en general, ¿qué acontece? Pues bien, encontramos discursos milenaristas que legitiman el ataque desde la zona de Aragón y luego desde la zona de Castilla hacia el sur, para incorporar las tierras que en ese momento estaban en manos de los llamados moros, y para expulsar a los judíos también de la península. Se empieza a interpretar en la península ibérica a partir del siglo XIII estos discursos joaquinistas para entender que en realidad la presencia de los moros y de los judíos es un castigo divino por los pecados cometidos en estas poblaciones, y entonces la forma de redimir esto y prepararse para el fin del mundo de una manera más adecuada es reconquistar ese territorio, que en realidad la palabra reconquista puede ser leída también como una expansión desde el norte hacia el sur, hacia lo que podríamos llamar la zona de Granada. Y acá me quiero detener en quizás uno de los primeros y más importantes eruditos de fines del siglo XIII, principios del siglo XIV, que apropiándose del discurso joaquinita va a desplegar esta oratoria que al mismo tiempo que anuncia el fin del mundo promueve la expansión territorial. Me estoy refiriendo a Arnaud de Vilanova, o Arnaldo de Vilanova, que va a nacer alrededor de 1240 y va a morir en 1311. Y Arnaud de Vilanova, por la zona en la cual le está operando, que es la zona de Aragón, la zona de Aragón en este momento está recibiendo los discursos proféticos que vienen del sur de Francia, sobre todo de la zona de Provenza, y al mismo tiempo Aragón se está expandiendo por la zona de Sicilia a partir del año 1282, que va a controlar,
y luego, después del periodo de Arnaud de Vilanova, a comienzos del siglo XV van a controlar la zona de Nápoles. Alrededor de 1442 se produce la invasión de la región. Lo que quiero decir es que tanto desde el norte de la región de Aragón, es decir, desde el sur de Francia, como los discursos que provienen de la península itálica, de la zona de Sicilia y de Nápoles, son vectores de los cuales abreva el discurso apocalíptico aragonés. Arnaud de Vilanova tiene una impresionante fama como médico real de los reyes de Aragón, y él construye, tiene muchísimos tratados médicos, era alquimista, pero lo que me interesa aquí de subrayar es que tenía un íntimo profundo con los reyes, primero con Pedro, luego con Alfonso III y finalmente con Jaime II, de la casa que gobernaba en Aragón. Y él, que había sido formado en el árabe, en el hebreo, que leía asiduamente, que además de médico, como digo, era alquimista y era astrólogo, construye discursos terriblemente complejos en decenas de tratados de medicina, de apocalíptica, de astrología y de alquimia, y que en esos tratados uno puede ir observando esta construcción que nos interesa trabajar aquí. Para Arnaud de Vilanova existe una inminente llegada del anticristo. Para Arnaud de Vilanova es preciso que la Iglesia se reforme en sus jerarquías. Hay una fuerte crítica anticlerical. Uno podría tranquilamente encontrar acá los antecedentes de los reformistas del siglo XVI, ¿no? Y del siglo XVII también. Arnaud de Vilanova critica fuertemente a la jerarquía eclesiástica, pero al mismo tiempo hay una censura moral de la sociedad en la que él vive, en el sentido de que son todos pecadores, que nadie cumple con los mandamientos, que hay un relajamiento religioso. Y en este sentido, él entiende que quien se debe encargar de expandir la cristiandad hacia Jerusalén es ni más ni menos que Jaime II de Aragón y o su hermano Fadrique, que era el rey de Sicilia. Arnaud Vilanova estaba obsesionado con el fin del mundo y él dice que el monarca que va a construir la monarquía universal, que va a expandir la cristiandad en términos territoriales, es ni más ni menos que Jaime II, quien es al mismo tiempo el que va a enfrentar al anticristo. Es decir, hay un discurso político acá de Arnaud de Vilanova, que era el médico de la casa real gobernante en Aragón, un discurso político que al mismo tiempo que se entronca con lo que estaba señalando Joaquín de Fiore, difunde la idea de una expansión territorial, en este caso orientada hacia la zona de Jerusalén. Inclusive Arnaud de Vilanova tiene su propia fecha para el fin del mundo, que va a fijar en 1378. Inclusive va a tener problemas con la Inquisición, porque por fijar la fecha contradice el versículo de Mateo 24:36, que dice que nadie va a poder saber, ni siquiera el Hijo de Dios, cuál es la fecha final del fin del mundo. Pero como Arnaud de Vilanova la fija, post-mortem, un tribunal inquisitorial en 1312 condena a Arnaud de Vilanova y a esa datación que él había hecho. Por supuesto, Arnaud de Vilanova ni se enteró porque había muerto el año anterior. Avanzando, tenemos otros discursos, por ejemplo, y acá no me voy a detener tanto porque quiero avanzar a la zona de Castilla. En la zona catalana hay un franciscano de apellido Aixismenis, Francesc Aixismenis, que va a vivir entre 1327 y 1408 y va a construir un discurso bastante similar, joaquinita también, milenarista, pero quien va a ser el promotor de la expansión territorial es el rey de Aragón, Pedro IV, y el objetivo de esa expansión territorial acá sí ya no es Jerusalén, como decía Arnaud de Vilanova, sino el Islam, los moros. Aixismenis era un teólogo extremadamente importante,
vinculado a la orden franciscana, que había estudiado en Oxford y en París, y que luego estaba muy vinculado a la ciudad de Valencia, donde él oficiaba como, digamos, un asesor en materia religiosa. Y era uno de los promotores, en ese cargo de asesor de la ciudad de Valencia, de tratar de combatir al Islam. Él estaba particularmente interesado en que se organizaran estrategias militares contra la piratería de los musulmanes que en ese momento azotaban el norte del Mediterráneo. El norte de África, quiero decir, el Mediterráneo en la frontera con lo que podríamos llamar Península Ibérica. ¿Qué es lo que pasa en Castilla? Bueno, lo que se observa es que los discursos apocalípticos de tono joaquinita avanzan un poco después en Castilla, son posteriores a los que existen en la región de Aragón o en la región de Cataluña. Yo podría empezar, y quiero empezar, por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón escribe un libro que se va a llamar el libro de las profecías, que va a ser, digamos, hecho circular a partir de 1501, 1502, y desde ahí voy a ir para atrás. Colón, en este libro, tiene su propia fecha del fin de los tiempos, que va a situar en 1656, bastante más tarde, ¿no? Lo cita Joaquín de Fiore, y él dice, en este texto, que de España va a salir el que va a reconquistar Jerusalén. Él pone, Colón, la idea de la reconquista de Jerusalén por alguien de España en la boca de Joaquín de Fiore. En realidad esto es un error de Colón, porque quien había dicho que el que se iba a encargar de conquistar Jerusalén desde España no era Joaquín de Fiore, sino Arnaud de Vilanova. Ahí hay un error de Colón, pero la idea es la misma. De España se va a terminar de conquistar o reconquistar finalmente Jerusalén. Y en esa clave de conquista, él se sitúa a sí mismo como un estandarte de esta expansión en la medida en que ha descubierto América. Es decir, hay una lógica discursiva anclada en la cuestión apocalíptica que legitima la expansión. En el caso de Colón, la expansión ultramarina que estaba, digamos, en sus primeros pasos. El mismo Colón se considera a sí mismo un elegido de Dios. Y Colón entiende que la derrota final del Islam va a ser la señal para el fin de los tiempos, la llegada del nuevo mundo. Hay un autor muy bueno que ha trabajado muy bien este tema del mesianismo de Colón, que es Alain Malou, con un texto publicado en 1983, que yo recomiendo, que se llama Colón y su mentalidad mesiánica. Y acá está la tesis de Malou, que yo estoy siguiendo, que la idea básica es que el discurso apocalíptico en la península ibérica, a partir del siglo XIII y hasta la época de Colón, entronca con las ideas de Joaquín de Fiore. Esta es la idea básica que había propuesto el historiador y que hay una coincidencia, hay un consenso bastante importante de buena parte de los historiadores en este punto. Ahora, Juan, quedan 5 minutitos más o menos. El último ejemplo. Si vos, bueno, si no cortamos, volvemos a comenzar, no hay problema. No, yo después reedito. Bueno, tire. Estas ideas de Colón no son originales. Hay un texto de la época de los Reyes Católicos vinculado con Juan Unay o Alamani, de que se sabe muy poco, era un franciscano, que alrededor de 1480 construye la idea, sin mencionar a los Reyes Católicos, pero lo sugiere. Él sugiere que es Fernando el Católico. Este Juan Unay es el que dice que en este contexto del fin del mundo, quien se va a encargar de expulsar a los musulmanes de España, de expulsar a los judíos
Unai tiene un discurso profundamente antisemita, y al mismo tiempo de enfrentar a este anticristo en la batalla final, son los reyes actuales. El texto se puede datar alrededor de 1480, así que es probable que Juan Unay estuviera haciendo referencia, aunque no lo dice explícitamente, a Fernando el Católico. Lo que quiero señalar con este texto, que antecede a Colón, es la idea de que esta idea del discurso apocalíptico joaquinista está bien presente en la España, o si ustedes quieren, en la Castilla de fines del siglo XV, y que es el marco en el cual están desplegando esta reconquista o invasión, si ustedes quieren, desde el norte hacia el sur. Y quiero terminar con una cita de Juan Unay para que vean las propias palabras del personaje. Él dice que este rey, que no menciona, pero suponemos que es Fernando, destruirá todos los moros de España y todos los hebreos, por cuanto son enganadores, encarnizadores, menospreciadores de la fe de Jesucristo. En síntesis, y con esto cierro, tenemos una historia del discurso apocalíptico, tenemos una representación central del fin del mundo, hay un lenguaje específico con un género que tiene tópicos que se repiten, hay un personaje central que lo difunde fuertemente en la Europa medieval, que es Joaquín de Fiore, y las ideas joaquinitas uno las puede observar en la voz de Arnaud de Vilanova, en la voz de Colón y en la voz de Juan Unay. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Ahora hacemos lo siguiente, salimos y volvemos a entrar, yo detengo la grabación